Sí, es que, gracias, siempre me están anticipando aquí. Vamos a ver esto, cómo se construye una tabla de verdad. Muy bien, esto es la parte más clave. Tenemos tablas de verdad. ¿Cómo se construye? Bueno, para ello necesitamos primero descomponer, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer, descomponer una fórmula. Vamos a saber utilizar con los paréntesis cómo lo descomponemos entonces en cada uno de sus componentes para alcanzar la tabla de verdad en una fórmula total. Primero, se ordena la inferencia, es decir, va a tener que ir ordenado de la siguiente forma: premisas, conclusión. Así como cuando hacíamos modo Tolendo Tolen o modo o MPP, poníamos fórmula 1, fórmula 2, conclusión. De esa forma, eso se refiere con se ordena la inferencia. Se halla su fórmula. Es decir, luego de que ya tengo la conclusión, creo correctamente las fórmulas con sus premisas y conclusión. Número 3, se construye una fórmula condicional. Ojo con esto. Es decir, que luego de la conclusión yo voy a crear una condicional. ¿Recuerdan la condicional? ¿Qué símbolo lleva? ¿Será que es un símbolo hacia arriba, una V, un negativo, una doble flecha o solamente una flecha? Una flecha. Una flecha. Eso significa entonces, ¿ok? Que tenga como antecedente, ojo, que tenga como antecedente las premisas. Las premisas van a ser mis antecedentes. ¿Recuerdan las premisas? Premisa 1, premisa 2. Van a ser mis antecedentes. Y van a unirse por el operador conjuntivo. ¿Qué significa la conjunción? Entonces, sí, solo sí, y, o. ¿Qué significa la conjunción? Y. Entonces, ojo con lo que estoy diciendo. Vamos a poner como antecedente las premisas, ¿ok? Antecedentes, premisas. Luego de eso los vamos a unir, ¿ok? Unidas por el operador conjuntivo, es decir, con y. Y lo que va a estar después como consecuente va a estar la conclusión. Ojo con esto. Pero va a ser una condicional, ¿ok? Las premisas, recuerden, las premisas unidas con y. Punto número 4, se construye la tabla de verdad escribiendo proposiciones simples en cada columna. Es decir, vamos a pegar pedacito por pedacito, por decirlo así, como copiar y pegar, como copiar y pegar, ¿ok? Y a la izquierda, perdón, y anotando los valores de verdad abajo. Es decir, vamos a ponerle falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Y a la izquierda vamos a escribir las proposiciones negadas y sus posibles valores de verdad debajo. Cada una de estas reglas se van a simplificar y se van a entender mejor. Y paso número 6, escribimos paréntesis más simples y después de orden de complejidad los demás paréntesis que aparecen en la fórmula hasta alcanzar la forma completa. Para que lo entienda de una forma más sencilla, concluimos con este. Posterior, tienen que aparecer las posibles combinaciones de valores de verdad de las diferentes fórmulas simplificadas. Para ello, remitiremos a las tablas de las conectivas. ¿Ok? Y por último, se interpreta la tabla, que puede ser. Al final, usted va a concluir con lo siguiente. Si se contradice, ¿ok? Dice, puede ser contradicción. Va a ser nuestra conclusión. Cuando usted haga su tabla completa, va a decir, bueno, esta es una contradicción. ¿Por qué? Porque si es falsa, si siempre es falsa, la inferencia obviamente es inválida. Es decir, si todo nos da falso, en una condicional, ahí vamos a ver, vamos a hacer la referencia en una flecha. Dice, bueno, me dio falsa. Todas dieron falsa. Bueno, si todas dieron falsas, en una condicional, todos dieron falsa, significa que es contradicción. Y si todas me dieron las conclusiones verdaderas, entonces significa que es una tautología. Y si me da como que verdadero, falso, o falso, verdadero, 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 es decir, no siempre es verdadero, no siempre es falso, entonces se llama indeterminación. ¿Ok? Estas cositas las vamos a ver después, cuando terminemos el ejercicio. Un ejemplo, veamos, comienza lo bueno. Determine la validez de la siguiente inferencia. Empieza el problema. El triángulo se llama isósceles si tiene dos lados iguales. Ojo, obviamente ya sabemos que tiene los tres, ¿verdad?
pero esto puede ser falso, puede ser verdadero. El triángulo se llama isósceles si tiene dos lados iguales. No se llama isósceles. En consecuencia, no tiene dos lados iguales. Luego de que usted, ese es el problema, ¿ok? El azul es el problema. Tenemos por decirlo así, la oración. ¿Qué hago yo después de la oración? Voy a utilizar los conectivos lógicos, es decir, voy a transformar esto en letras, ¿ok? Me dijeron que colocar aquí, sí, el punto extra de física, sí lo recuerdo, no se preocupen por eso. Ahí está. Esa era la diapositiva anterior, Fabián, Anterior a esa. anterior. Listo. Muy bien. Gracias, profe. Entonces, luego de que usted tiene el problema, lo transforma en letras, ¿ok? ¿Qué sería? Eso se llama forma lógica, ¿ok? En letras, vamos a decir. Por ejemplo, si el triángulo, primero, yo lo coloqué con puntos para que usted se le hiciera más fácil. Por ejemplo, el triángulo se llama isósceles si tiene dos lados. Entonces, la primera oración sería, si el triángulo tiene dos lados iguales, entonces se llama isósceles, ¿ok? Luego dice, no se llama isósceles. Entonces, el triángulo no se llama isósceles. Ese sería el número 2. Conclusión. No tiene dos lados iguales. Esa sería la conclusión. ¿Ok? El triángulo se llama isósceles si tiene dos lados iguales. Si el triángulo tiene dos lados iguales, entonces el triángulo se llama isósceles. Es lo mismo, ¿verdad? Esto que escribí acá. O si usted quiere, escríbalo igual. El triángulo se llama isósceles, entonces tiene dos lados. Lo puede escribir así también usted. Solo que observe que aquí no dice entonces. Aquí no dice entonces, pero es como que está implícito, es como que está invisible, pero lo podemos entender que en realidad quiere decir entonces. El triángulo se llama isósceles, entonces tiene dos lados. Es lo mismo que decir, si el triángulo tiene dos lados, entonces el triángulo se llama isósceles. Es lo mismo. Yo, porque así se me hace mejor, ¿verdad? Pero usted lo puede borrar y solo copiar esto tal y como está acá. Y agregarle el entonces, ¿verdad? El siguiente dice, no se llama isósceles. Esa es otra premisa. El triángulo no se llama isósceles. En conclusión o en consecuencia, no tiene dos lados iguales. Recuerden que en el 3 siempre colocábamos la conclusión. Por eso le paso la línea. Porque en el 3 coloco la conclusión. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Si tiene alguna duda, hágala saber. Ok. Ahora sí, hagamos la fórmula. ¿Cómo escribiríamos el primero? Le podríamos, por ejemplo, decir, si el triángulo tiene dos lados iguales, aquí dice entonces, este es mi conectivo. Vamos a identificar primero los conectivos para que se le haga más fácil. Este es mi conectivo. ¿Ok? Entonces, todo esto de atrás es una fórmula, es una proposición. Por lo tanto, eso que es mi proposición, si el triángulo tiene dos lados, vamos a ponerle P, por ejemplo. Y a este, al que está después del entonces, Q. Sería, el triángulo tiene dos lados iguales, Q, el triángulo se llama isósceles. Ahí está. El triángulo tiene dos lados iguales, eso es P. Y Q, el triángulo se llama isósceles. Entonces, si hacemos la construcción, sería número 1, P entonces Q. ¿Ok? ¿Qué dice el número 2? El triángulo no se llama isósceles. ¿Qué letra creen ustedes que iría aquí? Ya sabemos que aquí Sería sería. negación de Negación de Q. Q. La negación de Q. Vamos a poner ahí P entonces Q. Ahí está. El 2 sería negación de Q. Ahí está. Y el otro dice, luego el triángulo no tiene dos lados iguales. Negación de P. Negación de P. Negación de P. Si ustedes recuerdan más bien esta regla,
Esta regla literal es como el modus tollendo tollens, ¿sí? Es como el modus tollendo tollens. Entonces, ya que usted hace la fórmula, esta es la fórmula, P entonces Q, negación de Q. Conclusión, negación de P. Se supone que debería estar correcto esto. Me dicen, también se puede tomar como sí y solo sí la premisa 1. No. No se puede tomar como sí y solo sí porque dice, el triángulo se llama isósceles. Si tiene dos lados iguales. Cuando es sí y solo sí, le tiene que aparecer sí y solo sí. ¿Verdad? Pero si solo aparece sí, ¿ok? Significa que es un entonces. Desde el triángulo se llama isósceles, entonces tiene dos lados iguales. Ahí sí. No lo dice, pero yo lo interpreto. Que el sí significa que es un entonces, básicamente. Ahí está P. Entonces Q, negación de Q. Conclusión, negación de P. ¿Qué es lo que dice la regla? Bueno, voy a unirlas, ¿ok? Voy a unirlas. ¿Qué voy a hacer en este caso? La fórmula de inferencia queda de la siguiente forma. Luego que usted ya llega aquí, ¿ok? Vamos a unirlas. Entonces queda de la siguiente forma. Esto es, ¿ok? Esto es. Recordando lo que dicen las reglas, dicen que las premisas, en este caso recuerden, mis premisas, lo voy a colocar aquí de otro color, mis premisas son la 1 y la 2, la 3 es mi conclusión. Entonces, como estas son mis premisas, ¿ok? Las voy a unir. ¿Cómo se unen? Con una conjunción. ¿Sí? Eso es todo. Se unen con una conjunción. ¿Siempre es así? Siempre es así. Las premisas se unen con una conjunción, que esa es la I. ¿Recuerden? Esa es la I. P entonces Q, aquí está. Negación de Q, aquí está. ¿Cómo lo uno? Con una, con una conjunción. ¿Ok? Tenemos acá lo siguiente. Luego dice que debo de unirlas con una condicional. Luego de que usted ya unió las premisas, le agrega una condicional. Es decir, esto que aparece aquí, esto, ¿ok? Eso que aparece ahí, eso es que usted se lo tiene que agregar siempre. Siempre se la va a agregar. Y aquí, en esta flechita, muchachos, esta es la flecha que nos va a dar a nosotros la pauta para saber si es una tautología, si es una contradicción, ¿ok? Eso nos va a servir. Entonces, siempre se lo vamos a agregar. Y por último, ¿qué va? La conclusión. Recuerden que esto que aparece aquí, perdón, esto que aparece aquí, es la conclusión. Ahí está. ¿Vamos bien hasta acá? Estas dos son las Siempre. premisas, el entonces se le agrega y por último la conclusión. ¿Todo bien? Todo correcto. Y yo que me alegro. Muy bien. Voy a dejar aquí en pausa un momento. Solo quiero copiar aquí una parte para que entiendan qué es lo que voy a hacer. Vamos a agregar acá un cuadro de texto y lo voy a dejar aquí colocado. Muy bien. Listo. Pilas, pilas. No se me distraiga porque cualquier cosita le va a costar caro, le va a costar caro. Listo, vamos. Vamos a la construcción de la tabla. Entonces, la regla dice que vamos a escribir las proposiciones simples en cada columna. ¿Cuáles son las proposiciones simples? Bueno, P y Q. En este caso, P y Q. ¿Cuáles, profe? ¿Cómo así que P y Q? Pues sí, las proposiciones simples son estas, P y Q. Si fuese A, si fuese B, entonces fuese A y B. ¿Ok? Esas son las proposiciones simples, esta y esta. Entonces las colocamos en la tabla, ¿de verdad? Acá está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso, vamos a agregar posibles valores de verdad. Estos, muchachos, ustedes los pueden agregar
de forma aleatoria, ¿ok? De forma aleatoria usted los agrega. Es decir, miren que aquí yo puse verdadero, verdadero, falso, falso. Lo máximo que pueden haber son 2 verdaderas y 2 falsas. Como usted quiera, usted lo puede poner como a usted se le antoje. Verdadero, verdadero, falso, falso. La otra tabla para Q, puedo poner verdadero, falso, como usted quiera. Yo puedo haber puesto aquí falso, falso, verdadero, verdadero, como yo quiera. O pude haber colocado aquí verdadero, falso. No importa. Lo que usted tiene que hacer aquí es poner verdadero, falso de forma aleatoria. ¿Cuántos verdaderos hay? Tienen que haber 2 verdaderos y 2 falsos. ¿Estamos claros con esta parte? Por ejemplo, para que quede completamente claro, si yo pongo la tabla que se llama A y la tabla que se llama B, díganme los posibles valores de verdad para A. Verdadero. Verdadero. ¿Qué más? Verdadero. Cualquier orden aleatorio puede ser. Verdadero, falso, falso, verdadero. Ya están ahí. 2 verdaderas, 2 falsas. Y para B, bueno, para B puedo colocar falso. ¿Qué más? Falso. Como sea. O sea, eso es inventado, por decirlo así, aleatorio. Esa es la estrategia. Verdadero. Listo. Ya están 2 verdaderas, 2 falsas en cada uno de ellos. Eso es todo lo que se hace. Listo. Siguiente. A la izquierda escribimos las proposiciones negadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya que usted las colocó, ahora vamos a negarlas, ¿ok? Es decir, si existe P y existe Q, entonces vamos a agregar 2 tablas nuevas, ¿ok? A la derecha vamos a escribir 2 tablas nuevas que son negadas. Es decir, si tengo aquí A, entonces aquí sería negación de A. Si aquí tengo J, negación de J. Estamos agregando 2 tablas, por eso los coloco en azules. ¿Y qué vamos a hacer? A negarlas, ¿ok? Eso es lo que hace usted. En el segundo paso, niega las tablas. Entonces, tenemos aquí P, ¿es verdadero? Bueno, como estoy negando la tabla, en lugar de ser verdadero, es falso. Listo. P, P es verdadero. Bueno, en vez de ser verdadero, como lo estoy negando, es falso. Este es falso, ahora queda verdadero. Este es falso, ahora queda verdadero. Tabla de negación de Q. ¿Cómo es Q? Verdadero al principio. Bueno, lo estoy negando, falso. ¿Cómo es Q en el segundo? Falso, ahora es verdadero. ¿Cómo es Q en el tercero? ¿Verdadero? Falso. ¿Cómo es aquí? Falso, verdadero. Es decir, estamos negando todo. Es el segundo paso en la construcción de la tabla. Segundo paso en construcción de la tabla. ¿Estamos claros con el segundo paso? Profe, pero es necesario escribir las 4 tablitas esas, las 4 columnas, perdón. Sí, correcto. Siempre van a ir ahí. Así se va armando poco a poco. Okay. Sí. Primer paso, me inventé los valores de verdad y luego los niego. Segundo paso. Tercer paso y más importante. Esta es la fórmula que sacamos, ¿recuerdan? ¿Qué vamos a hacer? Por pedacitos los vamos a poner acá. Observen, así queda la tabla. Esta es la conclusión de la tabla. ¿Ok? Pilas con esto, que hasta el momento nosotros vamos hasta aquí. ¿Ok? Vamos a poner, hasta el momento nosotros vamos hasta aquí. ¿Sí? Hasta aquí. Les he colocado números. Por ejemplo, dice 1, 2 y 3 para que no nos perdamos. ¿Ok? Y este va a ser, por ejemplo, su ejemplo clave para que usted se guíe en otros ejercicios. Pilas con esto, pilas, pilas. Vamos. En 10 minutitos tenemos que terminar. Vean, tenemos, ¿qué es lo que va a hacer usted? Observe que la fórmula dice P entonces Q. ¿Ok? Existe uno que se llama P entonces Q. ¿Qué es lo que voy a hacer? Seguidamente, entonces usted lo coloca en la tabla. Es decir, agarrar cada parte de la fórmula y ir escribiéndolo por pedacitos. ¿Ok? P entonces Q, solo lo de adentro del paréntesis. Mire, ese sería el primero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, revisen sus fórmulas de verdad. Entonces, hagamos la relación. P entonces Q. Pregunta, ¿cuándo va a ser falsa una condicional?
Cuando es verdadero y es falso. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, apréndase así, verdadero o falso, ¿verdad? Si existe uno que dice verdadero o falso, entonces ahí estaría bien. ¿Qué letras está relacionando? La letra P y la letra Q. ¿Quién son la letra P y Q? Acá las tenemos. P y Q. Vamos a ver. ¿Cuál dice verdadero o falso? ¿Este dice verdadero o falso? La segunda. Este no dice verdadero o falso, ¿verdad? Por lo tanto, la conclusión, verdadera. ¿Verdadero o falso? Ahí sí. Entonces, la conclusión, aquí sí colocamos falso. ¿Recuerda? Falso. En la condicional solo va a haber una falsa. ¿Cuál va a ser esa falsa? Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Listo. ¿Verdadero o falso? Dice. No, ¿verdad? Dice falso, verdadero. Por lo tanto, la conclusión, verdadera. ¿Verdadero o falso? Dice. No. Dice falso, falso. Por lo tanto, la conclusión es verdadera. Ahí usted ya cumplió con esta tabla. Ojo, aquí ya está lleno, ¿sí? Solo que tiene que aparecerle la tabla vacía. Usted va a ir llenando esto. Pero si ustedes notan, solo coloqué falso aquí. ¿Por qué? Porque aquí aparecía verdadero, falso. Ya cumplí con esta condicional. Pero también existe otra condicional. ¿Cuál dirá usted? Esta es otra condicional, pero con paréntesis. ¿Ok? Por eso les digo, cada partecita de la fórmula usted la tiene que descomponer. Entonces la pone aquí. Le puede poner o no el corchete, eso no importa. Si usted le coloca el corchete, eso no importa. Con tal y usted coloque esto que están en paréntesis, entonces vamos bien. Entonces, eso que está con paréntesis, la colocamos acá, la siguiente tabla. Aquí está. Es lo mismo, P entonces Q es lo mismo, solo que con paréntesis. ¿Afecta en algo, profe? Para nada, ¿ok? No afecta para nada, pero es necesario colocarlo. Entonces, si es lo mismo que esto que hacemos, cópielo igualmente, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, verdadero. Cópielo. ¿Por qué? Porque ¿para qué se va a poner a analizar otra vez? Si sabe que son las mismas fórmulas, solo que con paréntesis, ¿para qué va a poner a analizarse otra vez? Va a ser lo mismo, ¿verdad? Cópielo. Luego de eso, ¿qué sigue en la fórmula? Sigue esto, ¿ok? Eso que aparece ahí es una conjunción, entonces colocamos la conjunción. ¿Quién es la conjunción? Es este de acá. Y si ustedes notan, la conjunción ¿a quién está uniendo? Está uniendo a P entonces Q, ¿con quién? Con negación de Q. ¿Dónde está P entonces Q? Aquí está. ¿Dónde está negación de Q? Acá está. Acá la tenemos. Es decir, este está uniendo a P entonces Q, que es este de acá. ¿Y quién más? Y negación de Q. ¿Dónde tenemos negación de Q? Este. ¿Ok? ¿Vieron por qué era importante negarlo? Por ese sentido. Entonces, veamos la tabla de conjunción, muchachos. Tabla de conjunción, si la tienen por ahí. La tabla de conjunción, ¿cuándo va a ser verdadera? Cuando las dos letras son verdaderas. Cuando las dos letras sean verdaderas. Entonces, ¿a quiénes vamos a analizar? P entonces Q y Q. Entonces, es decir, 1 y 2. Por eso les coloqué este número. Vamos a analizar 1 y 2. Aquí se los coloqué, miren. 1 y 2. Es decir, P entonces Q y 2. Ojo, este es 1 y este es 2. Dice verdadero, verdadero. Estoy más bien leyendo de derecha a izquierda en este caso, porque este es 1 y este es 2. Verdadero, verdadero, dice. No. No. La conclusión falsa. Verdadero, verdadero. No. Conclusión falsa. Verdadero, verdadero. No. Conclusión falsa. Verdadero, verdadero. Sí. Conclusión verdadera. Solo es de ir viendo las tablas. Conclusión verdadera. ¿Ok? Listo. ¿Qué más sigue en la fórmula? En la fórmula sigue negación de Q. Ahí está. Negación de Q sigue en la fórmula. Pero pregunta, ¿será que ya habíamos encontrado negación de Q? Vamos a ver. Sí. Sí. Entonces, ¿qué le tengo que hacer? Copiarlo. Miren, es lo mismo. Falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Porque es el mismo. Y por último, sigue un entonces, que es esa flecha de ahí. Entonces, vean. El entonces
¿A quién está uniendo? Este que es el entonces, ¿a quién está uniendo? Está uniendo exactamente a lo que sería 1, es decir, P entonces Q, y el 3, por decirlo así. El 3, que en este caso sería P entonces Q, es el mismo, ¿ok? Es esa relación que usted va a hacer. ¿Por qué? Se dirá, ¿por qué, profe? ¿Por qué 1 y 3? Porque esta flecha significa lo siguiente. ¿Cuántas, en pocas palabras, lo que significa es, ¿cuántas condicionales hay en el ejercicio? ¿Cuántas flechas hay? ¿Cuántas condicionales? Encontramos acá. 1 2. y 2. Es decir, 2 condicionales. Aquí están. ¿Qué significa la flecha? Me dice, hey, busquen el ejercicio. ¿Cuántas condicionales hay? Tenemos 2. Ah, tiene 2. Relaciónelas. 1 y 3. Pregunta. ¿Cuándo da falso en una condicional? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Muy bien. Entonces, busquemos uno que diga verdadero o falso. ¿Dice verdadero o falso aquí? No, ¿verdad? Sí, No, aquí dice verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero. Conclusión, verdadera. Falso, falso. tiene que ser el siguiente. No, El porque aquí otro, dice profe. falso, falso. Conclusión verdadera. Verdadero, verdadero. No hay, profe. Conclusión verdadera. No hay verdad, no hay uno que diga verdadero o falso. No hay uno que diga verdadero o falso. Como no hay ninguno, todas son verdaderas. ¿Ok? Y en la última que sigue ahí después es negación de P. La última es negación de P. ¿Tenemos negación de P en la tabla? Sí, acá está. ¿Qué hacemos? Lo copiamos. Listo, ahí está copiado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted para terminar el ejercicio? Se fija en la flecha. Esta flecha es la que le da la conclusión. ¿Ok? Hasta lo voy a poner en color rojo y más grande. La flecha es la que le da a usted la conclusión. ¿Ok? La flecha le da la conclusión. Pregunta, ¿cómo dieron todos? Todos verdaderos, ¿verdad? Entonces, siguiendo la teoría que ustedes tienen en el ejercicio, si da verdadero, todo, ¿ok? Si todo da verdadero, entonces se llama una tautología. ¿Quién le da la respuesta? Esta flecha, ¿ok? Esta flecha. Profe, pero la conclusión es negación de P. No, ese no le da la respuesta. Le da la respuesta a la flecha, la condicional. Todos verdaderos, todos tienen verdadero. Si hubiese dado verdadero, falso, entonces interpretamos la tabla con otro dato, ¿verdad? Ahora, si hubiese dado todas falsas, también tiene otra conclusión, ¿verdad? En este caso eran todas verdaderas, por lo tanto es una tautología. Entonces, dejo esa parte grabada. Vamos a tener otra clase en efecto sobre esto, ¿verdad? Para que quede completamente claro. Y la grabación también la voy a subir a YouTube. Así que sus dudas respecto al tema, yo sé que la mayoría entendió y quien no haya entendido, pues siempre vamos a estar abiertos a cualquier tipo de dudas el día de mañana.